La playa de Daytona es una de las mejores de Florida. Puedes aparcar en la arena y con suerte hasta ver tiburones. El Daytona International Speedway es uno de los circuitos más famosos de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero lo que ha hecho mundialmente famoso el nombre de Daytona es un coche, un Ferrari que no se llama así, pero que fue el origen y la tradición de los mejores V12 Ferrari. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Porque si te hablo del Ferrari 365 GTB/4, seguramente muchos de vosotros no tendréis ni idea de qué coche estamos hablando. Pero si os digo Ferrari Daytona, seguro que sabéis a qué coche me refiero. Un coche mítico, con un motor mítico y con una historia mítica. ¿Y de dónde viene ese nombre tan largo de 365 GTB/4? Muy fácil, ya sabéis, muchos de vosotros lo sabéis, que muchos Ferrari, no todos, pero casi todos, su denominación se corresponde a la cilindrada unitaria de cada cilindro. En este caso, 365 centímetros cúbicos, que multiplicado por 12 suman los 4,4 litros de este coche. La /4 significa no que tenga 4 válvulas, porque tenía 2, estamos hablando de hace muchos años, pero sí 4 árboles de levas en cabeza. Y el GTB es Gran Turismo Berlinetta. El apodo. ¿Y por qué todo el mundo conoce a este coche como Daytona? Bueno, pues muy sencillo. En esa época Ferrari tenía mucho éxito en competición, en todas las competiciones, pero especialmente en los Estados Unidos. Y en las 24 horas de Daytona de 1967, me lo sé sin mirar yo ni nada, el primero clasificado fue un Ferrari, a ver si esto lo digo sin mirar el guión, un Ferrari 330 SP3 Spider, P3 Spider. El segundo, un Ferrari 330 P4 Coupé. Y el tercero, un Ferrari 412P. Acertado. Muy bien, Premio. Bueno, fue una venganza de Ferrari a Ford, que le había ganado las 24 horas, donde más les cocía en su propio terreno. Porque además, como hizo Ford en las 24 horas, entraron todos los coches juntitos a la vez. ¿Y qué pasó? Pues que se empezó a comentar que Ferrari, para celebrar este éxito, iba a lanzar un coche, un coupé deportivo, bueno, tratándose de Ferrari, que fuera coupé deportivo, era lo lógico, no podía ser de otra manera, que se iba a llamar Daytona. Pero es que además, la revista, esto sí lo tengo que mirar, que se llamaba Road and Track, hizo un reportaje y el titular era el Ferrari Gran Turismo tipo Daytona. ¿Para qué quieres más? Este titular hizo que al final el Ferrari 365 GTB/4 se le conociera, nunca oficialmente, pero todo el mundo lo conoce como Ferrari Daytona. Bueno, Rodrigo, como siempre, afea mi inglés. He dicho road, es road and track. Road and track. Así que nada, ya lo digo bien. Como podéis apreciar por el decorado, este es nuestro tradicional vídeo mensual de la revista 0 a 100, lo cual es garantía de dos cosas: muy buenas fotos y muy buena información. Y lo digo siempre, lo que cuento aquí es apenas la punta del iceberg de todo lo que podéis encontrar en estas 250 páginas, de las cuales 84 están dedicadas al Daytona, una verdadera Biblia. Y os recuerdo que 0 a 100 solo se vende online en el link que aparece en pantalla, y que si eres garajista tienes descuentos si introduces el código que figura en el texto descriptivo. Y recordar, los primeros suscriptores, que hay que renovar la suscripción para recibir el número 5 y los sucesivos. Y una cosa que nunca recuerdo lo suficiente: con cada número regalan láminas que son una verdadera maravilla. En concreto, la del Daytona de este número es espectacular. París, 1968. El Daytona, que es como le vamos a llamar nosotros, como le llama todo el mundo, se presentó en el Salón de París de 1968, porque en esta época los salones eran muy importantes, no como ahora. En esto me voy a detener, porque me gusta teneros al tanto, es que con la llegada sobre todo de Internet, los salones ya no son lo que eran. Antes eran muy importantes y las novedades se presentaban allí. Ahora las marcas no. Bueno, los salones están de capa caída. ¿Por qué? Porque las marcas prefieren toda la atención para ellas solas, no compartirlas con otras marcas, y además con Internet pues lanzan las novedades
a través de las redes, muchas veces sin necesidad siquiera de convocar físicamente a los periodistas. Pero en esa época no era así. Y como os digo, este Ferrari pues vio la luz al público en 1968. Este modelo era la respuesta de Ferrari a algunos competidores de Tomás y tal, pero sobre todo al Lamborghini Miura. Era un diseño para la época bastante rompedor, bastante novedoso, sobre todo el frontal, pero técnicamente el Ferrari, este Daytona, apostaba, por supuesto, con un motor V12, pero con una tecnología que ya el Miura llevaba motor central y transversal, mientras que este era motor delantero longitudinal y propulsión trasera. Bueno, esta era un reparto de pesos que, además de influir en la dinámica del coche, en la facilidad de conducción, también hacía el coche, esto fue una ventaja, un coche un poco más cómodo, más habitable, incluso con un maletero más grande. Y, que no quiero que se me olvide, con un largo capó motor, que es una de las señas estilísticas de este Daytona. Lo bueno se hace esperar. Desde que se presentó el Daytona hasta que se empezaron a entregar las primeras unidades, pasó tiempo. El diseño era de Pininfarina, pero esta carrocería se construyó en las instalaciones de Scaglietti, que en ese momento industrialmente estaban mejor preparados y que además eran muy próximos a Ferrari en todos los sentidos. Bueno, tan próximos que acabó siendo propiedad de Ferrari. Pero esta es la primera razón. La segunda es que en esa época, bueno, toda Italia se vio arrasada por numerosas huelgas, muchas huelgas, que afectaron a todas las marcas de coches, entre ellas a Ferrari. Con lo cual, los compradores del Daytona tuvieron que esperar hasta 1969, que es cuando se empezaron a entregar las primeras unidades. La polémica del motor delantero. Vale la pena detenerse en este asunto del motor delantero, porque el Daytona está considerado el último gran deportivo o superdeportivo con motor delantero, en un momento en que ya muchos rivales y en competición se utilizaba el motor central. Muchos periodistas y probadores de la época lo alabaron, porque decían, y es verdad, que ese tipo de coches eran más progresivos a la hora de conducirlo rápido y que además, como os decía antes, pues hacían que el coche fuera un poco más habitable y más práctico. Pero claro, había otros probadores y periodistas que decían que cuando su mayor rival tenía ya motor central, estaban apareciendo otros coches como los de Tommaso con motor central y que en competición todos los coches llevaban ya motor central, pues no tenía mucho sentido. Bueno, ahí lo dejo, pero este rasgo es muy característico del Daytona. Un motor único. Sin duda, uno de los grandes atractivos de este Daytona era y es su motor, que era un V12 a 60 grados de 4,4 litros de cilindrada, que era muy avanzado para la época. Llevaba, como figura la denominación, 4 árboles de levas, 2 válvulas por cilindro y era de carrera corta. El diámetro era de 81 milímetros por 71 milímetros de carrera. Bueno, no sé si sabéis qué es esto de carrera corta. Os lo voy a explicar porque vale la pena. La carrera es el espacio que recorre el cilindro cuando sube y cuando baja. Cuando tú haces un motor de carrera larga, se supone que es un motor, digamos, más percherón. Sube menos de vueltas, sube más lento, pero da mejor más potencia a bajas vueltas. Y lo contrario, cuando pones más diámetro que carrera, haces un motor de carrera corta. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que el motor no solo sube a mayor régimen, sino que sube más rápido. Una característica que desde luego este motor tiene y además es una de sus rasgos más importantes. Bueno, contaba nada menos, claro, son 12 cilindros, que con 6 carburadores Weber de doble cuerpo, en realidad, como si fueran 12 carburadores. Llevo distintos modelos. Y una relación de compresión que hoy día no es muy alta, pero para la época, os recuerdo que hablamos de finales de los 60, era muy alta, que era de 9,3 a 1. Con todo esto, el coche conseguía nada menos que 352 caballos a 7.500 revoluciones, que ya es un régimen alto, pero una de las cosas que comentaban los probadores de la época es que este motor subía sin pestañear y pasaba de las 8.000 vueltas. Una barbaridad en un coche de calle en esa época, ¿no? Yo también os aseguro una cosa. Hoy día, 352 caballos y más de 8.000 revoluciones son muchos caballos y muchas revoluciones. Pero a finales de los 80 era una barbaridad. Pero voy a hacer un alto en el camino, porque estaba comentando Rodrigo, eso tenía que gastar casi 5 litros, 12 carburadores, ¿y a quién le importaba? Lo digo por dos cosas. Primero, porque era carísimo este coche, y luego porque en esa época, antes del 73, el combustible, sobre todo en Estados Unidos,
Era prácticamente regalado, era baratísimo. Por eso en esa época el consumo no era un problema. Pero lo mejor de este motor todavía no lo hemos contado. Vamos a contar entonces lo peor. Voy a llevar la contraria al guión. Lo peor era que poner a punto este motor era la pesadilla de cualquier mecánico. 12 cilindros, en total 24 válvulas, 6 carburadores dobles, era una pesadilla. Ahora, cuando este motor estaba bien puesto a punto, el sonido no era sonido, desde luego no era ruido, era pura música. Quien ha oído alguna vez en su vida, yo lo he oído muchas veces, un Daytona no se le olvida nunca. El Spider. Confieso que para mí, cuando yo hablo del Daytona, el auténtico Daytona es el coupé. Aunque hay a mucha gente, que el Spider le parece más bonito, ¿no? Ojo, que el Spider no solo no tiene techo, lógicamente, sino que además cambia la trasera. Y como curiosidad, es un diseño de Scaglietti, no es de Pininfarina. Pininfarina le entró un ataque de celos y diseñó un coche sin techo. En este caso no se puede hablar de un Spider, sino que en realidad era un coche con coupé targa. Bueno, hay algunos... Yo había puesto en el guión que estos coches llevaban ruedas de radios Borrani, pero no es así. Llevaban las mismas ruedas que llevaba la versión coupé y estas ruedas de radios eran opcionales. Carrocería hecha a mano. El Daytona está rodeado de peculiaridades, porque Ferrari lo vendía como un coche muy moderno, pero en realidad, no solo por la posición de su motor, no era un coche tan moderno. El chasis, por ejemplo, era un chasis de tubo de acero al cromo molibdeno, pero había una mezcla un poco rara, porque había partes de fibra, por ejemplo el suelo, y partes de acero, las partes de la carrocería, e incluso partes como capós y puertas que eran de aluminio. Lo más interesante de todo esto es que la carrocería se hacía íntegramente a mano. Esto era una labor ingente, porque sobre moldes de madera y con chapa de acero, o de aluminio en el caso de las puertas y los capós, unos artesanos que eran unos auténticos genios, con martillitos le daban la forma a esa chapa y luego, a base de lija y a base de pasta, se la pulía y se la recubría hasta dejar la superficie absolutamente lisa. Bueno, y el coche, el acabado final era absolutamente impecable. Por eso es un coche que es caro de restaurar si no está bien y desde luego, si alguien vende un Daytona y se lo abollas, yo creo que te asesina. Interior de su época. Por dentro, el Daytona era un hijo de su tiempo. Los asientos, por ejemplo, eran una imitación de los bucket, de los asientos de competición que se usaban en la época. Por supuesto, tenía un montón de relojes analógicos y redonditos, como es normal, y el volante, que inicialmente era incluso de madera, luego pasó a ser de cuero. Por supuesto, sin servodirección. Es un coche que medía y mide, coche grande, 4,5 metros de largo, pero un estricto 2 plazas. Tenía un maletero que era pequeño comparado a su tamaño, pero era grande comparado al que ofreció Miura o al que ofreció después su sucesor, el Ferrari Berlinetta Boxer. Bueno, en su momento, en las pruebas se decía que era un coche muy usable en el día a día. Yo creo que estas cosas sí que han cambiado, porque yo me imagino que te metes ahora con un Daytona en un atasco ciudadano, sin servodirección, sin aire, con un embrague durísimo. Bueno, yo creo que al final, por mucho que te guste el Daytona y por muy bien que suene, acabas odiándolo. Sensaciones. Pero en su tiempo, el Ferrari Daytona obtuvo unas críticas muy positivas, precisamente porque se decía que era un coche usable, porque, era un coche que tenía un cambio muy preciso, ya sabéis, con la rejilla típica de Ferrari. Era un coche y sobre todo frenaba bien, era razonablemente cómodo y sobre todo el motor era muy usable porque era un motor sin baches, que tenía unos bajos razonables y luego era completamente infinito. Y desde luego es un verdadero GT. Esto de Gran Turismo muchas veces lo explico, pero vale la pena. Ahora no tiene mucho sentido, por cierto. Pero entonces sí, porque Gran Turismo significaba un coche que te ofrecía un nivel de confort razonable, un nivel de practicidad, pues para ir con tu pareja y su equipaje razonable, y la capacidad de viajar muy rápido. Os recuerdo 2 cosas. Una,
Este coche llegaba casi a los 300, que en su época era una bestialidad, bueno, y también. Tened en cuenta, la velocidad máxima era de 280. La del Miura, que era su rival, era de 275. Pero hay una noticia mejor. En esa época no había en Europa límites de velocidad. O sea que viajar con este coche por esas carreteras realmente era una auténtica satisfacción. El Daytona en competición. Hablar de los resultados del Ferrari Daytona en competición darían solo eso para un vídeo completo, porque en esa época la competición, no la Fórmula 1, la competición a todos los niveles era muy, muy importante para Ferrari. Pero solo os voy a dar dos botones de muestra. Uno, Le Mans 1972, donde los Ferrari Daytona copan, lo voy a leer, primero los 5 primeros puestos de su categoría de Gran Turismo. Pero es que además en la clasificación absoluta copan del puesto 5º al 9º consecutivos los 5 coches uno detrás de otro. Pero es que en el año de su despedida, en 1979, queda segundo en un circuito que es talismán para este coche. ¿Os imagináis qué circuito es? Por supuesto, el Daytona, hombre, ¿no? Estaba esperando que Rodrigo saltase. ¿Dónde va a ser? Pues en el circuito de Daytona. Este guión me ha costado mucho escribirlo. Y la culpa es de la revista 0 a 100, que por cierto, aquí tengo los 5 números. ¿Por qué? Porque normalmente la dificultad de un guión está en saber qué escribes. Pero cuando hago los vídeos de 0 a 100, la dificultad está en saber qué no escribo, porque hay tantísima información que me da pena dejar cosas fuera. Bueno, por ejemplo, he dejado fuera una comparativa que se hace con el Miura y un artículo sobre Ferraris raros y alguna cosa más que ya os contaré. Pero bueno, yo lo que os digo, y un reportaje que os recomiendo sobre el SEAT Bocanegra. Yo que vosotros, desde luego, y de los coches de Elvis Presley, no me lo perdería. Yo creo que tener un Daytona auténtico es inalcanzable incluso para nuestro imaginario garaje hermético, porque estos coches ahora valen un auténtico dineral. Pero hablo de millones de euros. Pero hay soluciones para todo, porque el Daytona es uno de los coches más replicados de la historia. Pero es que además hay una réplica del Daytona muy, muy interesante. No vamos a coger una réplica cualquiera, sino seguro que os acordaréis de una serie que a Rodrigo no le gustaba, que se llamaba en inglés Miami Vice, en España se llamó Corrupción en Miami, donde estaba Sonny Crockett, que lo interpretaba Don Johnson, un detective súper estiloso en traje de Armani, traje de Armani, pero con camiseta. Ojalá los policías ganaran eso. Sí, bueno. Y que el tío, fíjate si tenía pasta, que iba en un Ferrari Daytona, que por supuesto era una réplica hecha sobre la base de un Corvette. Pero como ya sé que sois muy listos todos vosotros, muchos, como Rodrigo, estaréis pensando, ¿pero qué me dices? Si Sonny Crockett llevaba un Testarossa. Bueno, hay un artículo sobre este Ferrari Daytona de la serie, en 0 a 100, que os cuenta que sí, que llevaba un Testarossa, pero al principio el que llevaba, de verdad, era un Daytona. Y además sé que Rodrigo ha sido capaz de encontrar imágenes de ese coche. Patricio me hace la pregunta del millón. La pregunta del millón, que es si es mejor el Daytona que el Miura. Bueno, yo solo te digo una cosa. Esta vez, siempre digo que me mojo, esta vez no me voy a mojar. Esta vez os remito a la revista, porque en la revista aparece una comparativa precisamente de estos coches. Pero sí te voy a decir una cosa para darte una pista de lo que pienso. ¿Tú a quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre? Armando me dice que ha oído por ahí, no sé por dónde, o habrá leído, o habrá oído en un vídeo, que se va a volver a fabricar el Daytona. Pues sí, se va a volver a fabricar el Daytona este mismo año, una versión que se va a llamar SP3, que nada en absoluto tiene que ver con el original, porque para empezar lleva motor central, que será un V12 de 840 caballos, eso sí, nada de hibridaciones ni de historias. Y que se van a fabricar 599 unidades. Si te interesa, Armando, yo que tú correría a reservar una. Total, no va a ser muy caro, porque se habla de que va a estar en torno a los 2 millones impuestos aparte. Bueno, y hemos llegado al final de este vídeo dedicado a Daytona, a las playas, donde, como digo, con un poco de suerte puede haber tiburones y con un poco de mala suerte te devoran, pero eso sí, puedes aparcar en la arena, cosa que aquí en Europa es imposible. El circuito donde hay carreras magníficas y sobre todo este coche que es una verdadera pasada. Y que, bueno, aquí tenéis toda la información.
Como siempre os digo, no me voy a enrollar mucho, que esperamos vuestros comentarios, a ver qué cosas nos contáis. Y las 4 cositas de siempre, vídeos de motos en Moto1 Pro, que tenemos una web cada vez con más seguidores, que hacemos podcast todos los lunes, que además están creciendo espectacularmente vuestra audiencia y os lo agradezco. Y que estamos en todas las redes sociales y sobre todo, la quinta cosa, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!